Señorita Sol Ávila, ¿qué nos ha traído usted? Bueno, hoy quiero hablar de los primeros trabajos. Primeros trabajos como a veces fundamentales y formadores de grandes personas empresarias, de grandes empresarios y sobre todo de millonarios, ¿no? Esta idea de que los millonarios, muchos de ellos, grandes millonarios, han empezado realmente de abajo y de cero. Entonces les traje algunos aprendizajes de estas personas que hoy tienen empresas muy importantes a nivel mundial y qué pudieron absorber de ese primer trabajo y cómo los condicionó en algún punto en cuanto al aprendizaje y después los impulsó a poder crear grandes negocios. Por ejemplo, es el caso de Jeff Bezos. Cuando hablamos de Jeff Bezos, hablamos del creador de Amazon. Ni más ni menos. Que es la empresa más importante de comercio electrónico en Estados Unidos. Jeff Bezos tenía 16 años y empezó trabajando en un McDonald's. Las cadenas de comida rápida son un muy buen primer trabajo para muchas personas porque entienden y ya pueden aprender sobre procesos, sobre calidad, sobre vínculo con el cliente. Obviamente también son trabajos de paso, ¿no? Desde ya. Pero acá es interesante es cómo uno puede como absorber ese conocimiento y trasladarlo más adelante, ¿no? Jeff Bezos lo que dice es que se trajo mucho aprendizaje del proceso de McDonald's que eventualmente años después pudo implementar en Amazon. ¿No? Esto de la serie, de los procesos técnicos, del vínculo con el cliente, la importancia de cuidar al cliente, de la necesidad del cliente, cómo hago para satisfacer esta necesidad de la hamburguesa al momento. Bueno, Amazon hoy hace entregas, no sé si hicieron la prueba, pero hay entregas de 7 horas. Es impresionante, ¿no? Lo de Amazon es la logística que tiene Amazon es alucinante y bueno, tiene que ver obviamente con todo lo que pasó después Jeff Bezos en su vida, pero cómo un primer trabajo lo alimentó y lo nutrió. Y también sobre la cultura de trabajo, es un poco lo que él cuenta, ¿no? Esto del respeto por diferentes posiciones o roles laborales o trabajos que uno va teniendo a lo largo de su vida y no que un trabajo es más importante que otro. Eso está buenísimo, eso está muy, sí, ¿no? muy bueno porque hay una tendencia siempre, por lo menos nosotros en la Argentina, de a veces contar con vergüenza. Yo lo veo muchísimo y también está como el chiste, no quiero dar nombres, pero hubo una persona que después se terminó haciendo muy conocida que decía, mira, vos te reías de mí que yo trabajaba como de una forma despectiva. Y en realidad, cada trabajo, si vos te lo tomás en serio, te da un aprendizaje muy grande. Exacto. Hagas lo que hagas. Exacto. Entonces me parece muy bueno esto que viene a traer Bezos. Sí, nosotros hoy lo estamos escalando a grandes empresarios, millonarios que han logrado imperios y corporaciones muy importantes y que han realmente cambiado e impactado en la vida de todos nosotros. Hablo también, no sé, del creador de Binance, del creador de Nvidia, que también empezaron en Denny's o en lugares gastronómicos. Hay algo de la comida rápida, que tiene una eficiencia en el negocio que ellos pueden absorber y aprender y eventualmente trasladarlo. Y esto que traía Barbie de, bueno, estamos en una etapa de 16, 18, 20 años y también de respeto por este espacio de trabajo. Totalmente. Millonarios que se formaron en grandes cadenas de comida rápida. Es un poco el título que habíamos pensado y quería invitarlos también y preguntarles a ustedes si recuerdan cuál fue su primer trabajo, si tenía que ver con medios de comunicación, si no, qué pudieron absorber. ¿Cómo es tu caso, Barbie? Yo cuando termino el colegio a mí me pasaba, y me pasa el día de hoy, muy amante del arte. Yo lo cuento siempre, yo tengo déficit de atención y la realidad es que me costaba mucho como decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida adulta, ¿no? ¿Hacia dónde voy a ir? Y me acuerdo que hablé con mis papás y les dije, necesito un año de poder trabajar y de ver en qué me puedo destacar, qué me haría bien, porque digo, también cuando vos venís, en mi caso, de un colegio privado donde todo, mucha estructura, también necesitaba salir al mundo adulto y decir, pegármela un poquitito. Y me acuerdo que con mucha felicidad arranqué a trabajar de telemarketer en una empresa que hoy ya no funciona más, que se llamaba Teletec, y que tenía a mi favor y que me daba además mucha felicidad. Primero y principal, me di cuenta que era un as vendiendo, que hasta ese momento yo no lo sabía. Claro. Pero era un as al punto, por eso digo que a mí me dejó una experiencia muy buena. Nosotros teníamos equipos y en esos equipos vos entrabas en uno capaz, nada, como de prueba de alguna forma. Y yo en un mes estaba en el equipo de mejores vendedores que llevaban un montón de tiempo. ¿Y qué pasó? Vos no solamente tenías tu sueldo, sino que comisionabas. Claro. Mientras más ventas hacías, entonces tenías también como este incentivo. Ni que hablar que como nosotros vendíamos telefonía, celular y servicios a todo lo que era
Estados Unidos y México, podía mantener el inglés. O sea que era como se dice un win-win por todas partes. Y me acuerdo que, claro, arrancó como una cosita, viste, como medio en chiste y estuve 1 año y medio que era una felicidad tremenda. Después lo termino dejando porque hablar 9 horas por día con un extranjero por teléfono para venderle cosas, te puedo asegurar que se te quema el cerebro. Claro. ¿Entendés? Pero debo reconocer que fue una experiencia... Pero fue un muy buen primer trabajo. Muy, muy buen primer trabajo. Lo súper recomiendo, de verdad. Y hay edades y edades también para totalmente, hacerlo, totalmente, No, y totalmente. sin duda me parece que lo que te genera es esto de entender si uno tiene la capacidad, en ese momento es difícil porque uno es joven, pero la experiencia después y mirar hacia atrás y entender por ahí el proceso, qué es lo que está pasando, asimilar un montón de cosas que uno después las naturaliza. Pero digo, yo también cuando arranqué en su momento había arrancado en una agencia de comunicación que era básicamente una persona y tenía como un asistente y me decían, bueno, andá a pedirle el teléfono a aquel, una época donde también... ¿viste? Sí, el papel, la guía telefónica, telefónica. ¿viste? Sí. O tenía que tocar la espalda, no sé, a un actor y pedirle, una vergüenza me daba. Claro. Pero bueno, a ver, más allá del tabú en sí, te ayuda a romper con un montón de cosas. A desafiarte. Bueno, ahora decís eso, hay una cosa muy graciosa que me pasó, es que estábamos trabajando con el lanzamiento de un disco de un artista, que no voy a mencionar, un artista como muy consagrado, ya grande, qué sé yo. Bueno, me dicen, che, tenés que ir a llevarle el disco al director de una radio, también una radio muy importante. Yo dije, bueno, le llevo el disco y ya está, tipo, hablé durante un mes hasta conseguir la reunión con el tipo. El tipo, cuando la reunión era, yo pensé, entrego el disco y me voy. El tipo me hace pasar y me dice, vamos a escuchar el disco juntos. No. Yo escuché el disco, pero tipo, yo de música era como, claro. Nada, me gusta el artista. Y me empezó a hablar, me dice, no, pero él ya no es el de antes. Me dice, mira, escucha esto, me decía. Y yo no podía creer lo que estaba pasando. Claro. Obviamente que esa reunión fue para mí, digamos, no sé si lo convencía, lo creo que no, porque yo no estaba capacitado para nada. Ahora, el recuerdo de eso me pareció fascinante. Sí, mira cómo terminé muy acá buena historia. Y te queda esto de, bueno, che, si en algún momento me llega a pasar esto, tengo que estar atento a un montón de cosas, de quién es la persona, a qué va a estar atento. Digo, bueno, nada, un montón de cosas que uno puede aprender, pero bueno, son muy lindas y me parece que te dejan muchas cosas positivas. Dejan muchísimo aprendizaje. ¿En tu caso, Solcito? Yo mi primer trabajo fue en un Todo Moda, que no era marca Todo Moda en ese momento. Era un emprendimiento familiar, mi madre había puesto un local de venta de billutería estilo Todo Moda, eran los 2000 y pico, en la estación de tren de Presidente Derqui, y me dejó muchísimo aprendizaje esa experiencia, primero de atención al público. Yo me daba cuenta que tenía buen feeling con la gente, que podía aconsejar incluso y acompañar la necesidad, que era mínima, que era si me compro un collar o un arito, porque vendíamos eso. Sí, pero ojo que vender es un arte, ¿eh? Uno lo va aprendiendo. ¿Vieron El Lobo de Wall Street? Que yo siempre digo, termina la película y DiCaprio agarra, perdón, no estoy tampoco spoileando gran cosa, pero agarra y le dice a alguien, vendeme esta lapicera. Tal cual. Dirías, una lapicera. Claro. Vendeme esta lapicera. Yo no era tan buena vendiendo en esos términos, sino como de acompañar y de hablar con el cliente. Y ahí empecé a descubrir también la comunicación, ¿no? En esta interacción que tenía con los clientes. No estaba en la parte de caja, porque ahí ya tenían que participar personas con otra formación, pero sí en la parte de atención y de acomodar o de revisar el stock, de que se vea lindo el local. Yo me ponía los anillos, las hebillas, los aritos, bueno, todo. Porque sí, antes muerta que sencilla, y así atendía el local. Y bueno, ya después empecé a trabajar en radio, en televisión, pero me traje mucho aprendizaje. Sí, y quería invitar a quienes estén viendo este video que nos comenten cuáles fueron sus primeros trabajos, si lo recuerdan, que podemos participar y leerlos en comentarios. Me encantaría, la verdad, muy buenas columnas. Está bueno, sí, hay que hablar de estas cosas. Está buenísimo. Me encanta. La verdad, espectacular. Seguimos en Emprendedores Argentinos.